Buenas noches, América. Investigadores de Estados Unidos aplicaron hoy la primera vacuna experimental contra el coronavirus. Un paso más en la carrera mundial para dar con la solución a la pandemia mientras los contagios se extienden. Con una cuidadosa inyección en el brazo, en una voluntaria saludable, los científicos del Instituto de Investigación Permanente Kaiser, en Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos, comenzaron la ansiada primera fase de un estudio para una posible vacuna para la enfermedad COVID-19, desarrollada en tiempo récord. Decenas de grupos de investigación en el mundo se apresuran para crear el antídoto contra el COVID-19. Se prevé que el próximo mes empiecen otras pruebas en otros puntos de Estados Unidos, además de China y Corea del Sur. La pandemia de coronavirus ha infectado a más de 180.000 personas y matado a más de 7.000 en todo el mundo, lo cual ha venido acompañado de medidas draconianas por parte de los gobiernos y un pánico generalizado. Las pruebas son una buena noticia, aunque la vacuna generalizada no estará lista hasta como mínimo dentro de un año, en el mejor de los casos. Por eso, en ese tiempo de incertidumbre por el que pasamos, el aporte que podemos hacer cada uno de nosotros es el de cumplir con las medidas de higiene, distancia y confinamiento, y esperar que nuestros políticos de todos los países y cualquiera que sea su ideología muestren capacidad de liderazgo, ofrezcan información confiable y eviten la tentación de querer sacar provecho de una situación como la que nos ha tocado vivir. La responsabilidad es de todos. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela denuncian que informe de la alta comisionada de Naciones Unidas Michelle Bachelet no resume la gravedad de los vejámenes del régimen de Maduro. En medio de la preocupación por el brote de coronavirus, le contamos cómo puede evitar caer en pánico por la pandemia. Histórica sentencia a Harvey Weinstein por abuso y acoso sexual es el triunfo más contundente del movimiento Me Too hasta la fecha. ¿Dará ejemplo a otras condenas? Victory is winning for our country. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con la pandemia del coronavirus. A medida que continúa propagándose en Estados Unidos, los ciudadanos vamos adquiriendo los nuevos hábitos que nos imponen las circunstancias. Atrás parece quedar el tradicional apretón de manos para decir hola, y la nueva higiene de lavarse las manos con frecuencia se impone, o la de evitar reuniones de grupos grandes si es posible. ¿Cuál es la opción preferida para saludarse a partir de ahora? Según una encuesta de YouGov, que nos ha llamado la atención y que ha preguntado a estadounidenses por qué alternativa prefieren, el 62% de esas personas dicen saludar con la mano alzada, sin tocarse. Un poco más de la mitad con la cabeza asintiendo. Y 1 de cada 4 dice que optaría por la novedosa fórmula de golpear los codos. Los métodos menos comunes de saludo preferido son inclinarse al estilo japonés o golpearse los pies. Solo 1 de cada 10 rechaza todos los anteriores y un número similar todavía está dudando. Y a medida que aumenta la preocupación por esa expansión, muchos estadounidenses reaccionan comprando masivamente. Lo hemos visto con esa compra masiva de papel higiénico, por ejemplo. Miren las cifras de los servicios de medición minorista de Nielsen que se acaban de publicar. Las ventas de suministros médicos y alimentos no perecederos han aumentado exponencialmente en los últimos días. Los datos. El gráfico muestra cómo han aumentado las ventas semanales de productos lácteos en polvo, frijoles secos y carne enlatada, que han subido un 84, un 37 y un 32% comparados con el mismo periodo del año anterior. Otros productos como garbanzos, arroz, atún en lata o pasta también han subido significativamente. Y es que el miedo al coronavirus hace que muchas personas piensen que tener alimentos en casa es la mejor manera de estar preparado. Y además del coronavirus, están pasando otras cosas en el mundo. En Los Ángeles comenzó el proceso por delitos sexuales contra el exmagnate de Hollywood, Harvey Weinstein. El anuncio lo hizo la semana pasada la fiscal Jackie Lacey,
tras conocerse la sentencia de 23 años de prisión que recibió Weinstein en su juicio en su contra, que se llevó a cabo en Nueva York. La CIA explicó que había comenzado el proceso para extraditar a Weinstein a California y que así pudiera enfrentar los cargos de agresión sexual que se presentaron allí en enero. La condena de Nueva York ha sido considerada como contundente. Con lágrimas, Jessica Mann, una de las denunciantes de Harvey Weinstein, celebró su condena. El juez envió un mensaje hoy que este tipo de comportamiento es algo que cualquier delincuente potencial tendrá que considerar. El juez se lo tomó en serio, que es exactamente como creemos que debería haberlo hecho, y estamos agradecidos. Usando esposas y una silla de ruedas, el amo y señor de Hollywood ingresó a la Corte Suprema del Estado de Manhattan, donde fue condenado a 23 años de prisión, 20 de estos por acto sexual en primer grado contra Hallie y 3 por violación a Jessica Mann. Esa sentencia que acaba de dictar el tribunal fue obscena. Ese número era desagradable. Hay asesinos que saldrán de la corte más rápido que Harvey Weinstein. Weinstein, de 67 años de edad, afirmó ante el tribunal que se sentía arrepentido y confundido. La condena de Weinstein marca un antes y un después para el movimiento Me Too. Saludamos a María Luisa Rosell. María Luisa es periodista peruana, trabaja en Washington. María Luisa, gracias por estar con nosotros. Viendo los datos, a Harvey Weinstein en Nueva York le podían caer hasta 25 años y el juez le impuso una condena de 23. ¿Qué significan estos 23? ¿Qué valor simbólico traslada a la justicia estadounidense? Bueno, sin duda es una condena muy significativa para las víctimas de quien fuera en algún momento un poderoso productor de Hollywood, como fue Harvey Weinstein, y que durante años perpetró estos acosos sexuales y violación sexual a varias mujeres. Hay que recordar que son un total de 80 mujeres las que han hecho las denuncias, decenas de ellas han presentado los cargos contra él y las denuncias, y en medio de una gran dificultad de relatar sus casos en una corte federal en Nueva York, ante un jurado en Nueva York, que finalmente en febrero de este año encontró que Harvey Weinstein era culpable de 2 de los otros cargos que se le acusaban. Harvey Weinstein enfrenta efectivamente una condena de 23 años, no fue condenado por los cargos más severos, pero sí por 2 cargos que son muy importantes, culpable de violación y por cometer un acto sexual criminal. Es una condena que sin duda reivindica a las víctimas de Harvey Weinstein, pero no solamente a las víctimas de Harvey Weinstein, sino que va más allá de la Corte Federal de Nueva York y también reivindica a muchas víctimas que ahora se sienten legitimizadas y que creen que pueden llegar a la justicia y que se puede recibir justicia en sus casos. Hoy Harvey Weinstein tiene 67 años y la condena de 23 lo lleva a más allá de los 80. Teniendo en cuenta que tiene otro juicio pendiente en Los Ángeles, ¿podemos pensar que Weinstein va a pasar el resto de sus días en la prisión? Efectivamente, Harvey Weinstein tiene 67 años y cuando ingrese a la cárcel después de cumplir una condena de 23 años, en la práctica significa una condena de por vida. Pero en este momento lo que tenemos que hacer es ponernos en los zapatos de aquellas mujeres cuyos casos no han sido vistos por la justicia, no solamente en el caso de Harvey Weinstein, porque no todas las denuncias presentadas por las víctimas de Harvey Weinstein han sido atendidas por la justicia, recordemos que solamente algunas de ellas, sino en el caso de muchas otras mujeres que aquí en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, en nuestro propio continente, en América Latina, siguen siendo todavía víctimas de abuso sexual y de acoso sexual en su medio de trabajo, entre su ámbito familiar o en sus ámbitos familiares. Hay que también pensar que muchas de las mujeres que son víctimas de abuso y de acoso sexual son víctimas de sus propios familiares. Así que esta condena de Harvey Weinstein, aunque efectivamente es una condena de 23 años, en la práctica se convierte probablemente en una condena de por vida para el exproductor de Hollywood. Es María Luisa Rosell, el análisis de María Luisa como periodista corresponsal en Washington, periodista peruana. Gracias, María Luisa, feliz noche. Y avanzamos, y lo hacemos con nuestra lectura recomendada hoy para fijarnos en un artículo que encontramos en las páginas del periódico New York Times en su edición en español y que firma el escritor y periodista argentino Martín Caparrós. Con el título La era de la mascarilla,
Caparrós se pregunta por el pánico global causado por el coronavirus. Un pánico que, dice, es difícil de entender. Según Caparrós, la enfermedad ha puesto al desnudo la fragilidad de un mundo interconectado e interdependiente y concluye que si hay una lección que podemos extraer es que la globalización nos hace a todos vulnerables. Y terminamos con nuestra noticia en positivo, una noticia que nos lleva a Texas, el estado de Texas. Una cafetería está siendo elogiada por desarrollar su negocio en torno a la contratación de jóvenes, de trabajadores jóvenes en situación de riesgo. Se llama La La Land Kindness Café o Café La La Land de la Amabilidad, en Dallas. Se ha esforzado por contratar a 9 jóvenes que formaban parte de un sistema de adopción de Estados Unidos o lo que se conoce como el foster care, y que enfrentan tiempos difíciles después de cumplir los 18 años. Dado que muchos de estos chicos adoptivos se quedan sin un sistema de apoyo una vez que se hacen mayores de edad, muchos de ellos pueden terminar en las calles. Pero François Renhani ha decidido hacer algo al respecto. Es un empresario de 24 años y dice que se inspiró a lanzar su modelo comercial de apoyo a estos jóvenes después de asistir a una reunión informativa para una organización sin fines de lucro local que sirve a niños de crianza en Texas. El local que regenta no solo ha servido como lugar de empleo para los jóvenes en riesgo, sino que también se ha convertido en un refugio seguro y un sistema de apoyo comunitario para todos sus empleados. Todo un ejemplo. Ya regresamos. Hola, ¿sabes quién soy? Soy todos los latinos que viven en este país. Soy todos los hombres. Y también todas las mujeres. ¡Y los niños! Soy la que trabaja duro. Y la que trabaja duro, doble turno. Triple. Y soy aquellos que trabajaron duro por nosotros. Soy el que vino y se quedó. Y el que nació aquí. Y la que trajeron de pequeña. To dream big. Soy cada latino que cuenta en este país. Y cada 10 años, el conteo del censo nos da la oportunidad de beneficiar a nuestras comunidades con clínicas de salud, escuelas o nuevos negocios que generen empleos. Un mejor futuro. El censo ya viene. Y por ley, tu información personal está protegida. El censo ya viene. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí. Seguimos en Cuestión de Poder. La alerta mundial sobre el coronavirus o COVID-19 puede ser muy estresante para muchas personas y para las comunidades. El miedo y la ansiedad tienden a ser abrumadoras en situaciones como esta y muchas veces no nos permiten reaccionar de la mejor forma para nosotros y nuestro entorno. Cada uno de nosotros reaccionamos de manera diferente a esas situaciones cuando estamos bajo estrés. El impacto emocional de una emergencia en una persona puede depender de sus características, sus experiencias de vida y sus circunstancias sociales, económicas o la disponibilidad de recursos a su alcance. Las personas pueden sentirse más angustiadas si ven imágenes repetidas o escuchan los mismos informes sobre el brote, a veces informaciones que constantemente son negativas. Es clave en estos momentos estar bien informados. Por eso, hoy en el programa saludamos a Gabriela Romo. Gabriela es psicóloga y la hemos invitado para comprender el efecto que tiene esta pandemia en nuestra salud mental. Gabriela, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Cuestión de Poder. Muy buenas noches. Como sociedad, tendemos normalmente a pensar automáticamente en los peores escenarios. No sé por qué, pero en nuestras cabezas a veces solo vislumbramos lo peor que puede pasar y no ver lo que posiblemente podría ser un desenlace positivo. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos da, de acuerdo a su experiencia, para aliviar esa ansiedad? Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues hay que estar bien informados de fuentes fidedignas que nos eduquen, pero que también nos den datos científicos que no sean alarmantes. Es importante también a veces tomar una pausa y distanciarnos, o sea, poner límites, pues cuando vemos que estamos como siendo abrumados por tanta información y que nos estamos sintiendo pues mal, impotentes o ansiosos, con un miedo alarmante, ¿no? También creo que es importante que seamos realistas y que aprendamos a aceptar la incertidumbre. Yo creo que como seres humanos somos muy malos para poder lidiar con la incertidumbre. Y este es un caso perfecto, ¿no? No sabemos
cuándo va a parar esto, cuándo podremos tener una vacuna, qué tanto se puede empeorar. Entonces creo que sí es importante como personas el poder, digamos que manejar bien y saber cuáles son las cosas que sí podemos controlar y cuáles son las que no. Por ejemplo, no podemos controlar mucho respecto a lo del virus, pero sí podemos controlar qué es lo que nosotros podemos, cómo seguir las instrucciones, ¿no?, que nos están dando, viajar, pero también qué actitud tenemos frente al problema, ¿no? O sea, si entramos en una situación de pánico, pues no nos ayuda, o sea, al contrario, nos puede paralizar y hacernos sentir todavía peor. Creo que además, pues es necesario aprender a adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Sabemos que pues ya en muchos lugares ya estamos teniendo que trabajar desde casa, los niños ya no están yendo a las aulas, a las escuelas. Entonces, bueno, si tratamos de calmarnos, pero también adaptarnos sin tanto resistencia a estos cambios, yo creo que lo podremos pasar mucho mejor. ¿Qué pasos sencillos y prácticos podemos seguir las personas angustiadas por el coronavirus? Claro, consejos sencillos que todos podemos hacer es, por ejemplo, si nos está costando trabajo dormir, por ejemplo, ¿no?, porque estamos angustiados. Bueno, es bueno hacer ejercicio, comer sano, tratar de disminuir lo más que podamos la cafeína. También, por ejemplo, seguir las recomendaciones, tomar distancia, como decía antes, también de estos medios que son alarmantes, porque solamente nos angustian más, ¿no? O sea, seguir estas noticias de un muerto más, un lugar más donde no se puede ir, donde no se puede entrar y salir, solamente nos satura de información. Entonces yo creo que tenemos que cuidar nuestra salud, no nada más física, como es todo lo que estamos teniendo actualmente de información, pero también la mental. O sea, si les funciona meditar, perfecto, respirar, hablar con gente positiva, o sea, seguir en contacto con la gente a través de los medios. O sea, igual no podemos estar yendo a lugares públicos, pero sí seguir en contacto con las personas y sobre todo con aquellos también que igual están siendo más vulnerables. Yo creo que actualmente ser más compasivos y empáticos también nos va a hacer sentir mejor, porque estamos ayudando no solamente a nosotros mismos, pero también a nuestra comunidad. Doctora Laïlla, estos días la cantidad de información falsa o errónea que circula en redes sociales, incluso en algunos medios de comunicación que se hacen eco. En su experiencia, ¿cuánto cree que influye esa cantidad de información que no es precisa en la relación que tiene esto, el impacto que tiene en el pánico, en la ansiedad que nos genera? Claro, bueno, para mí es preocupante porque solamente está como echándole más al fuego, ¿no? Porque no sabemos a veces distinguir cuáles son las noticias que no son falsas de las que sí son falsas. Entonces es muy, muy fácil caer en información alarmante, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario poner límites, como en general en nuestra vida, ¿no?, cuando son cosas que son tóxicas. Entre ellas también esta sobresaturación de información y sobre todo regresar a lo más primario, o sea, cuáles son las fuentes fidedignas, pero que además nos están educando. Eso es sumamente importante en estos momentos porque la información, claro, que igual nos ayuda a sentir que tenemos más control, ¿no?, saber más, pero también hay límites, o sea, los excesos en nada son buenos, ¿no? Y este es un ejemplo muy concreto. Y esos canales de información constante, abrumadora, que son las redes sociales, ¿qué papel cree que juegan en este miedo que rodea la pandemia? Claro, o sea, si estos nos están solamente abrumando y nos están bombardeando con una información que solamente nos está preocupando y nos está alarmando, definitivamente hay que poner una distancia también con estos medios. Doctora, ¿cree usted que las personas nos deberíamos preocupar por los números, las estadísticas y las actualizaciones, o eso cree usted que podría amplificar nuestra angustia? Claro, bueno, yo lo que pediría es que haya un balance, ¿no? Y que también podamos enfocarnos a la parte positiva, ¿no? O sea, también cuáles son los datos. Bueno,
alto porcentaje, están hablando de un 80%, vamos a tener tal vez síntomas o no vamos a tener síntomas, pero nos vamos a curar, ¿no? Igual también resaltar esos datos y basarnos en lo que la comunidad científica está diciendo. O sea, porque es muy fácil pues estar nada más resaltando lo negativo, pero yo creo que también lo positivo es bueno y basarnos de nuevo en los hechos. Lo que pasa es que también estamos viviendo en una época en donde tenemos pues un acceso 24/7, ¿no?, a la información y claro, es tentador estar viendo los medios, ¿no?, qué es lo nuevo que están diciendo, y la verdad es que sí hay mucha información, pero tanta información nos puede llegar a abrumar. Entonces es responsabilidad de ambos, pero sin dejar de informar por parte de ustedes, pero también de nosotros de saber cuándo ya me está afectando, porque cada persona es diferente también, ¿no? Entonces, como decías tú al inicio, o sea, todos venimos con un antecedente diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues saber y reconocer cuáles son esas señales cuando a uno ya nos está afectando. Y sobre todo porque eso también lo podemos proyectar con los que están en casa, ¿no? Sobre todo con los niños. Los humanos per se somos seres sociales y una de las grandes recomendaciones que estamos viendo de todas las autoridades es evitar el contacto con el otro y no participar en reuniones sociales. Hoy el presidente recomendó, el de Estados Unidos, que no asistiésemos a reuniones de más de 10 personas. ¿Cómo debemos lidiar con ese autoaislamiento que nos está imponiendo estas circunstancias o incluso la cuarentena, estar en casa encerrados? Claro, yo lo que aconsejo es para las personas que están aisladas, que tienen que estar en casa y que no tienen ese contacto, ¿no?, físico con las demás personas, yo sí recomiendo que tengan ese otro contacto, ¿no?, que estén en comunicación con otras personas, porque somos entes sociales y necesitamos ese contacto, ¿no? Entonces, ese aislamiento es temporal, también hay que recordar eso, es temporal y eso también nos va a dar una sensación como de más de alivio. Pero sigamos en contacto con la gente querida, preguntando también a otros cómo están los demás. O sea, no hay que dejarlos tampoco al abandono, ¿no? O sea, hay que seguir comunicándonos y sobre todo cuidándonos los unos a los otros. Termino ya, doctora. ¿Cuál es la oportunidad que a su juicio puede surgir de esta crisis? Claro, bueno, pues yo creo que de toda situación negativa también podemos sacar algo positivo y yo creo que como sociedad estamos viendo que sí valoramos y que necesitamos valorar todavía aún más este contacto humano, ¿no? O sea, luego hemos tenido que nos fiamos mucho de la comunicación en las redes, ¿no? Y hemos perdido un poco ese contacto, ese poder, ese vernos, ese tomar el teléfono y llamar. Y yo creo que esto nos está haciendo valorar de alguna manera que pues, estas interacciones humanas físicas y presenciales son sumamente importantes, ¿no? Yo creo que también nos está forzando a que podamos valorar un poco más estas conexiones, pero también tiempo para pasar con nuestra familia, ¿no? Ahorita estamos siendo forzados a pues, permanecer más en casa, los niños también, y con la vida pues luego tan caótica no tenemos tiempo, ¿no?, para sentarnos y charlar o jugar, y esto es un buen momento, ¿no? La otra cosa que también creo que nos está ayudando es también sacar esa parte más humana de nosotros, ser más empáticos, ser más comprensivos ante el sufrimiento ajeno, porque sabemos que esta pandemia, o sea, en un momento dado también nos puede llegar a nosotros, ¿no? Entonces, ser esa parte más humana, más amable con el otro, creo que también eso está un poco como que removiéndolo, ¿no? De que seamos más solidarios también con los demás. Es Gabriela Romo, es psicóloga y nos atiende en estas circunstancias excepcionales que nos toca vivir en este siglo XXI, en este 2020. Doctora, gracias por haber estado con nosotros, por sus consejos. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y hacernos llegar sus comentarios sobre su ansiedad, su estrés. ¿Cómo se siente? Búsquenos en C-Poder. NTN 24. Seguimos en cuestión de poder. En Venezuela no es un secreto para nadie
que el régimen de Nicolás Maduro continúa violando sistemáticamente los derechos humanos. El más reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU así lo deja en evidencia. De nada parece estar sirviendo la presencia de un equipo de trabajo de la expresidenta Michelle Bachelet en el terreno, porque las restricciones para que estos funcionarios accedan a los puntos donde tienen lugar los vejámenes se mantienen. Saludamos en Caracas a Sebastiana Barraez. Ella es periodista de investigación y nos acompaña esta noche. Sebastiana, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Recientemente hubo una actualización del informe de derechos humanos de la ONU sobre Venezuela, que, la verdad, si me permites, fue prácticamente igual que el anterior. ¿Qué tan cercano es a la realidad ese informe de Naciones Unidas? Bueno, yo debo precisar que realmente el último informe oral de la alta comisionada Michelle Bachelet, pues más bien resultó ser uno de los más pobres de los que hasta ahora ha presentado. Anteriormente ella había hecho algunos señalamientos, algunas precisiones que realmente habían sido muy bien vistas, por lo menos por familiares y detenidos, sobre todo en el caso de los que están en la Dirección General de Contrainteligencia Militar y en Ramo Verde. Este último informe es realmente muy lastimoso, es un mecanismo evidente para ocultar lo que realmente está sucediendo en Venezuela en lo que en materia de derechos humanos se refiere. Y quiero hacer una precisión. Lo más importante es que Michelle Bachelet no quiere reconocerle al mundo que a ella, que a su comisión, es decir, a la comisión que ella dejó en Venezuela con unos delegados, no solamente es que le han negado información, es que no le han permitido que la obtenga en los sitios donde se supone que debe obtenerla, como sucede, por ejemplo, en los sótanos de la DGCIN, que es donde están una serie de militares y civiles, incluso muchos de los cuales han recibido brutales torturas y se les ha denegado el proceso legal, es decir, el debido proceso desde el punto de vista judicial. La presencia de esta oficina de la ONU en Venezuela se da bajo la figura de asesoramiento, de asistencia técnica y monitoreo de los derechos humanos en el país. Esto, en la práctica, ¿qué margen de acción les permite? Bueno, entre otras cosas, que la comisión conozca realmente qué es lo que está sucediendo en materia de derechos humanos en Venezuela. Es decir, tú no puedes hacer un diagnóstico si tú sencillamente no auscultas al paciente y si no revisas sus síntomas. Y lo que está sucediendo es que esa comisión pues no ha fijado una posición firme ante la reticencia, ante la actuación por parte de las autoridades nacionales, quienes les han impedido poder ejecutar sus acciones y sus funciones de manera clara. Es decir, nosotros estamos ante una comisión a la que sencillamente no se le ha permitido actuar de manera clara, fehaciente, objetiva y veraz, pero lo peor es que esta comisión tampoco lo dice. Es lo que no se explican los familiares de los detenidos y muchos de estos presos, de llamados presos políticos, por qué la comisión se niega, oculta lo que está sucediendo en materia de derechos humanos en Venezuela. Quiero resaltar, por ejemplo, que el año pasado a la comisión, a los dos miembros de la comisión se les impidió el ingreso al país una vez que ellos habían salido por razones personales, una de ellas por el caso de un hijo y el otro por un asunto profesional. Cuando fueron a regresar al país, pues sencillamente no se les impidió, con un tecnicismo burocrático, alegando razones desde el punto de vista de visa y pare de contar. Pero posteriormente fueron enviados dos funcionarios más o dos delegados de esta comisión y lo que resulta absurdo es que hace apenas unas semanas, entonces, estos funcionarios estaban reunidos con por ejemplo, funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia, de la Fiscalía General o del Ministerio Público, supuestamente en un curso sobre derechos humanos. Señores, pero si es que precisamente lo que nosotros hemos venido denunciando, varios sectores, y me refiero a medios de comunicación, a familiares, a torturados, es que en Venezuela se están violando los derechos humanos. ¿Cómo es
que para un curso asisten los funcionarios, se sientan, se saludan y se abrazan, pero para algo tan importante como es tener acceso a las pruebas, a los testimonios, pues el gobierno y los funcionarios sencillamente se niegan a eso. Michelle Bachelet, como sabemos, es funcionaria, alta funcionaria de Naciones Unidas y, como tal, tiene la obligación de mantener los canales de comunicación abiertos con quien tiene, de facto, el poder sobre las instituciones venezolanas, en este caso, el régimen de Maduro. ¿Está atada de manos para exigir más colaboración por parte de los cuerpos de seguridad del régimen? Pero es que nadie le niega a Michelle Bachelet que asuma una posición diplomática. Nadie le dice que se involucre en la diatriba que hay en el país entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Juan Guaidó. Es decir, nadie le está pidiendo que se involucre a eso. Lo que se le está solicitando es que sencillamente haga un informe y se pronuncie en relación con la violación de los derechos humanos que hay en Venezuela. Más allá de la situación política interna que hay en el país, con dos grupos que están absolutamente polarizados, como es los grupos oficialistas y los grupos de oposición, pues, pero hay una realidad. Hay presos políticos que sencillamente no responden a uno de estos bandos cualquiera. Sencillamente son seres humanos a quienes se les está violando el debido proceso, se les está ejecutando torturas. Por ejemplo, los que se encuentran en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar no reciben ni siquiera el mínimo derecho a tener unas condiciones de privacidad. Incluso tienen una letrina o una poceta dentro de la propia celda que comparten con otras personas. Las camas son hechas de concreto y son incompletas, están en total hacinamiento, no se les permite que se bañen con regularidad porque no hay ducha. Allí mismo ellos permanecen encerrados las 24 horas del día. Además se les niega el acceso a libros, a fotografías, a cuestiones de tipo personal y familiar. Es decir, ahí hay una evidente violación de los derechos humanos de estos detenidos, más allá de los que han sido golpeados, de los que han sido desaparecidos por mucho tiempo, a quienes se les niegan las visitas de los hijos, de los padres o de las esposas o esposos. Es decir, hay violación de derechos humanos más allá de la diatriba política que se esté viviendo en el país. ¿Cuál es su opinión sobre las denuncias de familiares de los presos políticos sobre el trato que reciben? Debería ser fundamental para Naciones Unidas que pudieran documentar esos casos de primera mano. Bueno, primero que todo, hay que resaltar que quizás lo más grave es cómo se está manejando la administración de justicia en el país. Por una parte, no hay detenidos que no están siendo juzgados por sus jueces naturales. Me refiero a civiles que están siendo procesados en militares ordinarios y a militares que están siendo procesados, a personas, a civiles que están siendo procesados en tribunales militares y a militares que están siendo procesados en tribunales ordinarios, es decir, no son sus jueces naturales. Por otra parte, tenemos una especie de acuerdo, de entramado entre los cuerpos de seguridad, en este caso la Dirección de Contrainteligencia Militar o el Servicio Bolivariano de Inteligencia, actuando conjuntamente con los tribunales militares, muchas veces con el mismo caso de la Corte Marcial, de los tribunales militares, de los fiscales militares, de los defensores públicos que muchas veces les son impuestos a los detenidos, y además entra un factor importantísimo que es medicina forense. En muchos casos los médicos forenses han venido soportando informes que no les consta, es decir, sencillamente colocan en un informe que un detenido no presenta ningún tipo de característica, que no ha sido, por ejemplo, torturado, y hay evidencias de que estos detenidos incluso se han presentado ante el tribunal evidenciando torturas, golpes, maltratos, como sucedió casualmente con el capitán de corbeta Acosta Arévalo, quien murió poco después producto de esas torturas. Esta situación entre jueces, fiscales y custodios o torturadores es lo que ha permitido que se haya cumplido con este proceso de tortura física y psicológica y abuso de proceso de muchos militares y civiles que permanecen detenidos en las cárceles venezolanas.
Uno de los puntos más sensibles es precisamente las violaciones de la que es conocida o llamada como Dirección General de Contrainteligencia Militar, que el informe describe como tratos crueles. ¿Estamos hablando de torturas así sin filtro? Sin duda alguna, porque yo creo que Bachelet no quiere evidenciar que hay torturas. Una cosa son los tratos crueles, porque incluso los familiares reciben tratos crueles, pero hay una gran diferencia entre esos tratos crueles y, por ejemplo, lo que ha ocurrido con algunos detenidos, como sucedió con el caso, repito, del capitán Acosta Arévalo, que lo llevó a la muerte. Hay casos evidentes de militares, por ejemplo, que fueron sometidos durante un tiempo determinado que llaman acostumbramiento, que en realidad es desaparición. Durante ese tiempo son torturados físicamente. Hay un caso muy evidente, muy dramático, como es el del capitán de la Guardia Nacional, Juan Carlos Caguaripano Scott, que a este oficial retirado le trituraron los testículos, y de eso hay claras evidencias, denuncias incluso ante el tribunal, pero los jueces se niegan a recibir las denuncias. Es ahí donde precisamente la comisión de Michelle Bachelet debía actuar, debía sentar una posición clara, porque a mi juicio, sencillamente, la señora Bachelet, con todo el respeto que merece, pero está haciendo silencio ante un caso que es sumamente evidente de violación de derechos humanos en Venezuela. Son muchos los considerados presos políticos cuyos casos están todavía por resolver, cuyo paradero es desconocido. Escojo uno, el de Gilbert Caro, de quien aún no se conoce su paradero. ¿Cómo puede esta oficina de Naciones Unidas contribuir a su liberación? Bueno, mire, yo no le voy a decir a Michelle Bachelet cuáles son sus funciones, porque se supone que ella las debe saber. Yo lo que sí sé es que ella no ha sido contundente, incluso en denunciar lo que ha sucedido entre los funcionarios del gobierno venezolano y la comisión que ella dejó en Venezuela. Hay casos evidentes, por ejemplo, como lo que sucedió el año pasado, cuando la comisión se presentó a la llamada cárcel de La Planta, donde supuestamente solo hay extranjeros detenidos, y el día anterior fueron sacados de allí 58 presos venezolanos de las causas llamadas Operación de Papel y Operación de Metal, manos de papel y manos de metal. Sencillamente esa comisión no se pronunció. Tampoco se pronunció, por ejemplo, cuando visitaron la cárcel militar de Ramo Verde, la única cárcel realmente cárcel militar en Venezuela, y realmente fueron conducidos, fueron monitoreados por las autoridades, que incluso escogieron a quién debían ellos entrevistar o no. Eso es más evidente que fue una injerencia por parte de los funcionarios de Ramo Verde en las funciones que debía cumplir la comisión. Pero además de eso, la comisión solicitó el año pasado en reiteradas oportunidades que se le permitiera acceso a los sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Militar, y presentó una lista de personas con las cuales tenían interés en conversar, y sencillamente eso le fue negado. Eso tampoco ha sido denunciado por la señora Bachelet y por la comisión. Es decir, insistimos, aquí hay un problema evidente de violación de derechos humanos que no ha sido tratado de manera adecuada en materia de denuncia, de presentación de pruebas por parte de la comisión de Bachelet, y no puede decir que es que lo desconoce, porque el año pasado, cuando ella visitó a Venezuela, gran cantidad de familiares le dijeron, manifestaron testimonio, cada uno de ellos, de lo que estaba sucediendo con los detenidos en Venezuela. Termino ya. Desde este año, Venezuela ocupa un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de las Naciones Unidas. ¿Cómo puede influir en esta presencia o esta representación por parte del régimen de Maduro en ese consejo, con el trabajo que hace la oficina en Venezuela? Mira, no sé si es exactamente eso. Lo que sí es cierto es que eso sucedió antes y después que Venezuela recuperara su puesto en la ONU. Y uno lo que puede es asumir que allí ha existido una especie de complicidad
basado en el silencio y basado en ocultar hechos por parte de la alta comisionada de los derechos humanos, que por cierto es irónico porque precisamente ella y su familia fueron víctimas en el caso de Chile en su momento de una acción de denegación de justicia y de tortura. Entonces, realmente creo que los venezolanos esperábamos un poco más y no le pedimos que intervenga en la diatriba política, insisto, sino que defienda a estas personas a quienes se les ha estado violando los derechos humanos de manera consecutiva. Un ejemplo evidente de eso es que a uno de los líderes de la revolución bolivariana, no precisamente del grupo de derecha, pro-yanqui o pare de contar, sino a uno de los líderes de la revolución bolivariana, me refiero al caso del mayor general Miguel Rodríguez Torres, quien participó en la intentona golpista del 4 de febrero y además fue ministro del Interior y Justicia. Esta persona tiene 2 años detenida en reiteradas oportunidades violándose sus derechos humanos y tiene 2 años sin haberse cumplido ni siquiera la audiencia preliminar. Creo que esto dice bastante de lo que está sucediendo en el país en materia de derechos humanos y en administración de justicia. Es la opinión, el análisis de Sebastiana Barráez. Es periodista de investigación desde Caracas sobre un tema tan sensible como las violaciones de derechos humanos por parte del régimen a los venezolanos, particularmente a los que piensan distinto o se atreven a criticar al régimen. Sebastiana, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Gracias a ustedes. Buenas noches. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Búsquennos, suscríbase en Apple y en Spotify y háganos llegar sus comentarios a través de la cuenta de Twitter CPoderNTN24. Tiempo para la cultura en cuestión de poder, para la recomendación que hoy nos llega de la mano de Goldie Fogel. Goldie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Creo que aquí hay 2 metros de distancia, ¿no? Sí, casi. Entonces estamos cumpliendo las normas. Exactamente. ¿Listo? ¿Qué nos propones hoy? Bueno, hoy quiero recomendar una miniserie de HBO que se estrenó hoy. La serie se llama The Plot Against America o La Conjura contra América y es dirigida por David Simon y Ed Burns. ¿Por qué vale la pena? Bueno, esta serie está basada en un libro escrito por Philip Roth y publicado en 2004, en el cual se evalúa una especie de historia alternativa, un qué hubiese pasado si el aviador Charles Lindbergh hubiese vencido a Franklin Roosevelt en las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 1940, tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el personaje de Charles Lindbergh es puesto como un populista xenófobo que gana estas elecciones y la historia es vista desde la perspectiva de una familia judía de Nueva Jersey. Entonces, bueno, una historia interesante, una serie, una buena opción para aquellos que estén en sus casas en estos días. Algo nuevo para ver. ¿La conjura contra Estados Unidos o contra América, como hacen la traducción los autores de la serie? La recomendación que hoy nos hace Goldie Fogel, la nueva miniserie de HBO, por si están en cuarentena, para que tengan una opción para ver estos días. Goldie, gracias. A ti, gracias. Vamos a las redes sociales. Y ya que estamos de coronavirus hasta arriba, vamos a ponerle un poquito de humor. El humor que hemos encontrado en las redes sociales. Mucha gente está de cuarentena, encerrado en casa, y eso hace que salga la mejor versión para que nos riamos un poco todos juntos. Mensajes en las redes sociales de ustedes, los televidentes. Si antes comía todo el día, imagínate ahora de cuarentena, salgo rodando de la casa. Escuché decir a un niño de 5 años que tenemos que quedarnos 2 semanas en casa porque si el coronavirus no ve a nadie, se va. Él lo ha entendido. ¿Tan complicado es? Día 1 de la cuarentena. Ya me peleé con todos los de la casa. Está difícil la supervivencia. Al parecer he estado en cuarentena toda la vida porque esto se me hace muy familiar. 4º día de cuarentena y siento que no es el encierro lo que me va a volver loca, sino estar encerrada en el mismo lugar que mi mamá. Mamá, te amo, pero me vas a volver loca. Cuando acabe la cuarentena me pongo a buscar pareja. Yo esto otra vez solo no lo aguanto. Ya empiezo a notar los primeros síntomas del coronavirus, dolor de barriga y acidez debido a la cantidad de comida que me estoy pegando esta cuarentena. Así terminamos. Gracias por acompañarnos en esta noche de lunes, en este inicio de semana. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Que descansen. Feliz noche.